Hola, bienvenido sea usted al canal Continuemos Informados. El 29 de enero del 2025 se cumplirán 8 años de una tragedia que conmovió a todo Costa Rica. Por consecuente, nos trasladaremos a la madrugada del domingo 29 de enero del 2017. Lucía, Lenín, Pablo y Mario salieron a cletear rumbo al Irazú. Tomarían la carretera vieja a Cartago, sentido Curridabat, Tres Ríos. Si todo salía bien, llegarían a ver el amanecer en las faldas del volcán. Pero, ¿por qué no se fueron por la pista?, se preguntarán algunos. Pues según la regulación vial costarricense, en ninguna autopista del país está permitido el tránsito de bicicletas, sea esta cual sea. Esto por el alto flujo de autos y camiones en la vía, transitando a altas velocidades. Por ende, la autopista Florencio del Castillo no es la excepción. Fue por eso que tomaron la carretera vieja a Cartago. Déjame ubicarte. Por donde caminan los romeros a visitar a la Negrita de Los Ángeles el 2 de agosto de cada año. Bueno, volviendo al caso. Mario Antonio Urbina, oficial de seguridad de Momentum Pinares, fue quien aportó que el sospechoso del accidente había estacionado frente a su caseta preguntando si el local seguía abierto, a lo que el señor Urbina le contestó que no. El Ford Mustang modelo 2015 negro aceleró y se fue soplado, a lo que Mario pensó, ojalá que no vaya a matar a nadie. Fue en cuestión de instantes que escuchó un bombazo. Lo que hizo fue agarrarse la cabeza. En su momento Mario pensó que dicho coche había chocado contra un poste. Luego solo vio pasar a las ambulancias. Mario Antonio no podía salir de su puesto, por lo que fue lo único que aportó al caso. Como dato interesante te cuento que Mario expresó en su momento que él había visto el celular y que eran las 4:09 de la mañana. Al parecer, el Ford Mustang embistió mortalmente a los deportistas. El conductor se dio a la fuga. Fue gracias a la huella digital dejada por el sospechoso, en este caso videos de seguridad de los centros comerciales, que se dio con el automóvil. Era casi mediodía cuando las autoridades hallaron el carro despedazado en las afueras de un apartamento en San Juan de la Unión, a 500 metros del sitio del atropello. El sospechoso tardó 10 horas en entregarse a las autoridades. Luego se sabría que el responsable era el señor Daniel Alberto Mora Monge, de 32 años para ese entonces. Hoy, tras investigaciones, se sabe que el acusado iba a más de 100 kilómetros en una zona de 50 kilómetros por hora y en estado de ebriedad al momento del suceso. Al parecer, esa madrugada de domingo, tras el tumbón por la espalda a los ciclistas, 2 murieron al instante a causa de las lesiones sufridas tras el impacto. Otro estaba muy mal herido y tras el abordaje de la Cruz Roja falleció. La única sobreviviente a tan trágico atropello fue Lucía, quien luchó por casi 2 meses, pero no logró sobrevivir. Lucía murió el 21 de marzo del 2017 en el Hospital Calderón Guardia. A esta hora le informamos que hace pocos minutos se confirmó la muerte de Lucía Mata, la ciclista que sobrevivió al trágico accidente en Tres Ríos el pasado 29 de enero. La mujer de 38 años se mantuvo durante todo este tiempo hospitalizada en el Calderón Guardia luchando. Esto luego de presentar una inflamación en su cerebro y también permanecer sedada. Ella se convierte de esta manera en la 4ª víctima de este hecho que se presentó, como decimos, en Tres Ríos, en la que un grupo de ciclistas que se disponía a entrenar fueron víctimas de un accidente donde un hombre los atropelló y se dio a la fuga. Las víctimas en este atropello fueron Lenín Manrique Ortiz Quesada, de 46 años, gerente del Pricemar de Escazú. Lenín se estaba preparando para una carrera en Guanacaste. El segundo, Mario Enrique Retana Pérez, de 49 años, vecino de Coronado, taxista y amante del Saprissa. El número 3 es Pablo Enrique Alcocer, de 54 años. Él era dueño de un negocio propio y también residía en Coronado. Y Lucía Mata Durán, de 38 años, la única sobreviviente,
Era una mujer luchona, la mano derecha de sus padres, adultos mayores. Si tenía que tomar una pala y ponerse a trabajar, lo hacía y muy bien. Y si tenía que echarse el saco con la comida, se lo montaba al hombro con mucha naturalidad. Fue hasta el 26 de febrero del 2019 que la Sala Tercer no dudó en mantener la culpabilidad de Daniel Mora Monge por la muerte de Lucía Mata, ya que previo a la etapa del juicio, el imputado había conciliado monetariamente con la familia de los otros 3 ciclistas, no siendo igual con los familiares de Lucía, quienes decidieron mantener el caso en etapa de juicio. En dicho litigio se le imputaron 7 años de condena por la muerte de Lucía Mata Durán, pero fue el 21 de febrero del 2020 que a Daniel se le adecuó la condena a 6 años de arresto domiciliar con tobillera. Esto porque Mora estudiaba y le faltaban solo 2 materias para graduarse de administrador de empresas. Tenía trabajo fijo donde devengaba unos $3,000 al mes y aparte que no tenía antecedentes judiciales. Y como dato final, te cuento que desde ese domingo del 2017 y hasta la fecha, son cientos los ciclistas que conmemoran cada aniversario de este trágico evento. Ellos se manifiestan formando una gran caravana que llegará hasta el lugar de los hechos, solo para pedir respeto en las calles. Hasta acá, una entrega más. Esperando tunearnos muy pronto me despido. Cuídate montones. Recuerda que la gente está muy loca. Eso es todo, amigos.